con el estudio de la palabra del día de hoy. Damos la bienvenida ya a todos aquellos que se comenzarán a unir a través de las redes sociales. Gracias y paz de nuestro Señor. Amada Iglesia, nosotros vamos a retomar el estudio de esta serie que estamos desarrollando actualmente. Esta serie sobre la fe, pero no cualquier fe. La serie se llama La Fe que Vence. ¿Y cuál fue el primer pasaje, cuál fue el primer estudio de esta serie que estamos desarrollando, amada Iglesia? Usted recordará que el primer estudio fue Hebreos 10, versículo 38. Y justamente era el que nos da la pauta para comenzar esta serie. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y en este estudio aprendimos lo que está pasando con esta comunidad. No sabemos específicamente dónde estuviera esta iglesia o grupo de iglesias. No sabemos realmente quién fue el autor, aunque al principio de la cristiandad se pensó que era una epístola paulina, pero entendimos que la situación que estaba pasando esta iglesia, esta comunidad, no era sencilla. Estaban teniendo castigos por parte de las autoridades por el simple hecho de su fe. Les estaban quitando posesiones, los estaban metiendo a la cárcel. Y en medio de ello, el autor de Hebreos les hace la invitación a perseverar. Y trae una cita directamente de Habacuc. ¿Recuerda ahora sí ya ese primer estudio? La semana pasada, amada Iglesia, estudiamos Hebreos también. Capítulo 12, versículos 1 y 2. Y justamente vimos cómo desde esta situación, Hebreos 10:38 a Hebreos 12, cómo el autor va avanzando en una serie de figuras que conocemos al día de hoy como los héroes de la fe. ¿Y cuál era la invitación de este pasaje y de esta historia que estudiamos? Recordará usted que vimos el ejemplo que el autor de Hebreos utiliza esta imagen como de un atleta, ¿verdad? De un atleta que está en una competencia y tiene miles de espectadores en esta competencia, y la idea y el mensaje de este estudio era perseverar. Que esto, carrera que nos toca a todos, a correr a todos y cada uno de nosotros, a esta carrera particular que tenemos por delante, no es un sprint, es una carrera de resistencia. Y nuevamente vemos el tema perseverar. Pero también hemos desarrollado, hay muchas iglesias y muchos lados donde se habla en todos lados de la fe. Incluso la gente que no tiene alguna religión oficial tiene fe. Todo el mundo tiene fe. Y hemos estado viendo cuáles son las características de la fe de acuerdo al Evangelio. ¿Y eran qué? Tenía dos principales características. La fe que hablaba el autor de Hebreos. ¿Cuál era el primero? Creer que hay un Dios. Y segundo, creer que ayuda y que Él escucha y respalda. Amén. Recuerda que lo leímos en Hebreos capítulo 11. Entonces justamente esa es la diferencia entre la fe cristiana, la fe evangélica, la fe del creyente contra la fe del mundo. Y eso es una gran diferencia, porque todos podemos tener fe. En equipos, en amuletos, en procesos, en supersticiones, en posesiones, en nuestro dinero, la gente tiene fe. Pero el cristiano y el creyente basa su fe primeramente en Dios como sustento, como último objetivo. La fe es que ese Dios escucha, respalda y responde. Y el último característica que veíamos en Hebreos capítulo 12 era poniendo los ojos en Jesús. Amén. El día de hoy vamos a continuar con el tercer estudio de esta serie y vamos a estudiar la Epístola Universal de Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 8. Vamos con Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 8. Para que lo váyalo buscando, uno de los últimos libros, una de las últimas epístolas en nuestra Biblia. En un momento más hablaremos de la característica de este libro y de su autor. Para que lo vaya buscando, repito, vamos a estudiar Santiago, capítulo 1, versículos 2 al 8. La palabra del Señor, amada Iglesia, dice de la siguiente manera. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amada iglesia, ese es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver cómo se une con toda esta serie que estamos ahorita recorriendo, esta serie llamada La Fe que Vence. Antes de continuar, acompáñenme, vamos a ponernos en oración. Ahí en su lugar, cierre sus ojos, incline su cabeza y decimos: Señor Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en este día, adorándote, alabándote, reunidos en torno a tu palabra. Te doy las gracias, Señor, por estos corazones dispuestos que están aquí el día de hoy, queriendo nutrirse espiritualmente, queriendo tener esa comunión contigo. Y te damos las gracias, Señor, y celebramos que tú eres un Dios misericordioso, que más allá de tu justicia, tú eres un Dios que se apiada de los pequeños, que tiene compasión de los débiles, de los desamparados, de los necesitados. Y te damos las gracias, Señor, porque nosotros, siendo esos necesitados, tú nos respaldas, nos ayudas, nos apoyas, nos acompañas. Pero sobre todo te damos las gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu va con nosotros. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que siga redarguyendo, el que hable a todos y cada uno de los que escuchen este mensaje, Señor. Que sea tu Santo Espíritu a través de tu palabra, a través de tu entendimiento, a través de tu sabiduría, Señor, que el que nos instruya en este camino que hemos de recorrer. Renunciamos, Señor, a inteligencia humana, a sabiduría de hombre, Señor, y que seas tú, que sea tu nombre el que sea exaltado, que sea glorificado a través de todas las maravillosas obras que tú haces todos los días, en todos lados. Te damos las gracias en el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, amada iglesia. Usted recuerda, y primera pregunta, estamos analizando la epístola a Santiago. Primera pregunta, ¿quién es Santiago? ¿Se recuerda? ¿Quién es Santiago? Es muy común que se confunden a dos o varias personas con este mismo nombre de Santiago. ¿Se recuerda quién es Santiago? ¿Era un qué, perdón? Era hermano del Señor, es correcto. Justamente muchas veces pensamos que este Santiago es uno de los apóstoles que se mencionan, pero la verdad es que no es así. El apóstol Santiago murió muy tempranamente, fue el primero de los apóstoles que sufrió el martirio. Este Santiago que escribe esta epístola es el hermano del Señor. No nos vamos a meter en ese detalle actualmente, de si es hermano, hijo de María, si es medio hermano, hijo de José, si es primo. No nos vamos a meter en ese debate actualmente, pero la palabra es clara. Justamente la palabra, Mateo 16:55, Gálatas 1:19, describe a Santiago como el hermano del Señor. Y usted recordará que este personaje, esta persona que escribió la epístola, el hermano del Señor, era conocido por dos sobrenombres. El primero y el más importante, como es conocido generalmente, es conocido como Santiago el Justo. ¿Por qué? Porque él era conocido por todos los que lo querían y los que no, por su piedad, porque era fiel a la tradición judía, porque era fiel al mensaje del Evangelio. Y por eso es que este Santiago es llamado Santiago el Justo. Pero también tiene un apodo que ese es más fácil de reconocer. A este Santiago es el que se le conoce como Santiago Rodillas de Camello. No patas, rodillas de camello. Y recordamos, amada iglesia, ese viejo estudio hace mucho tiempo, quizá uno de los primeros que vimos. ¿Por qué era conocido y llamado como rodillas de camello? Por el tiempo que pasaba en oración.
Este varón, este hombre de Dios pasaba tanto tiempo en oración que su cuerpo respondió. Si usted está mucho tiempo arrodillado, lo que va a pasar es que va a empezar a sacar callo en las rodillas. Y Santiago, este hermano del Señor, era un hombre tan devoto, tan hombre de oración, que tenía un callo de ese tamaño, que por eso era conocido como, con ese apodo, como rodillas de camello. Y justamente, al pasar tanto tiempo en oración, sus rodillas se hicieron tan duras como las de un camello. Nos cita Eusebio, uno de los principales historiadores de la iglesia primitiva, acerca de Santiago. Dice, Santiago, el hermano del Señor, era santo desde el vientre de su madre. No bebía vino ni licor, ni comía carne, no se cortaba el cabello, y oraba tanto que sus rodillas se endurecieron como las de un camello. El testimonio de este hombre, por todos los conocidos, era que era un hombre sumamente santo, de un hombre de un carácter dócil, que nunca se ofendía, que nunca se enojaba. Casi vamos nosotros a esa altura espiritual al día de hoy, ¿verdad? Casi nunca nos enojamos, casi nunca nos llama la ira. Y este varón, Santiago, dio testimonio de este carácter hasta el último minuto de su vida. Santiago sufrió el martirio al ser aventado desde un edificio alto y después apedreado cuando cayó. Aún en su muerte, Santiago, a semejanza de Cristo, pidió por sus enemigos. Esta epístola que estamos estudiando, amada iglesia, fue escrita entre los años 40 y 50 después de Cristo. ¿Esto qué significa? Que es una de las primeras cartas escritas en todo el Nuevo Testamento. Esta epístola, esta carta, fue escrita desde la iglesia madre, la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué es lo que estaba pasando en esta iglesia madre, la iglesia de Jerusalén? Esta iglesia estaba compuesta mayormente por judíos que se convirtieron al cristianismo. Pero después del mensaje del evangelio, después de la resurrección, empiezan a ser perseguidos. Estos cristianos que vivían en Jerusalén eran pobres, perseguidos, y además muchos tuvieron que huir a causa de la violencia que comenzaron a sufrir. Se imaginará qué tipo de problemas está experimentando la gente a la que les escribe Santiago. ¿Qué se imagina con todo lo que estamos hablando? ¿Qué problemas cree que puede haber tenido la iglesia de Jerusalén y estos creyentes a los que les escribe Santiago? ¿Cómo cuáles? ¿Dificultades como cuáles? Rechazo de la sociedad, muy bien. Esa es una dificultad importante. ¿Qué más? Primero, imagínese esa situación. Ellos ya eran pobres, los empiezan a perseguir, los empiezan a confiscar sus casas y sus propiedades. Esta gente entonces, por tal motivo, empieza a enfrentar pobreza extrema, una pobreza extrema. Empiezan a sufrir la persecución de los líderes religiosos. Y en esta misma iglesia, por esta misma situación, empiezan a surgir tensiones. Adelante, por favor. Empiezan a surgir tensiones en los mismos miembros entre ricos y pobres. Entre ricos y pobres empiezan a surgir problemas internos dentro de la iglesia. Dentro de todas estas causas internas y externas es donde Santiago, el justo, Santiago Rodillas de Camello, escribe a estos compañeros de la fe para llamarles a que perseveren en medio de la adversidad. Ayúdenme a leer Santiago 1, versículo 1, para que veamos cómo empieza este versículo, amada iglesia. Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago 7, el Dios de Dios, Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en dispersión, salud. Santiago tenía un título humano importante. Él era el hermano de Jesús. ¿Se imaginan lo que ese título, hermano de Jesús, tendría de peso en la comunidad cristiana temprana en ese momento? Ustedes lo habrán visto con... No vamos a meter mucho tema política porque ese es un tema medio espinoso, pero usted sabe
la política del día de hoy y sobre todo en Morena, ¿quiénes están? El hermano de, el hijo de. Imagínense, en ese entonces Santiago tenía el apodo y tenía el título el hermano de Jesús. Eso hubiera sido suficiente para que cualquier puerta se le abriera. Pero mire, justamente como Santiago mismo renuncia por propia voluntad a ese título. Santiago fue su hermano, crecieron juntos, creció en la misma casa, comieron en la misma mesa, quizá estudiaron en el mismo lugar juntos. Santiago vio a Jesús crecer, trabajar, predicar. Pero ¿qué fue lo que pasó con Santiago al principio del ministerio de Jesús? Nos declara la palabra que Santiago no creía en él. No creía en él, pero también nos dice la palabra que después de la resurrección, Jesús se apareció personalmente a Santiago. Y ese encuentro personal que tuvo con Jesús fue lo que lo transformó. De ser el hermano escéptico, pasó a ser el siervo y el siervo fiel. Santiago podía bien haber dicho, yo soy Santiago, el hermano de Jesucristo, el hermano de Jesús. Cualquiera se hubiera sometido a su autoridad. Él hubiera tenido autoridad inmediata. Imagínense una carta que empezara, les escribe Santiago, el hermano de Jesús. Eso significa, pongan atención, obedezcan inmediatamente. Pero él no. Santiago renuncia a ese título. Y se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago ya no es hermano, es siervo. ¿Usted recuerda cuál es el término que utiliza la palabra para siervo? ¿Usted recuerda? ¿Se acuerda o no? No pasa nada. Recordará usted que la palabra que se utiliza, sobre todo, más bien en el Nuevo Testamento, que está escrito en griego para siervo, es doulos, que significa esclavo. Él ya no se dice, soy hermano de Jesús, sino él se dice, soy un esclavo de Jesús. Soy un esclavo de Dios. Pablo también se llamó así. Romanos, la epístola a los Romanos comienza de esa misma manera. Santiago no se pone por encima de todos los creyentes. Se pone al mismo nivel. Santiago, entonces, amada iglesia, está escribiendo a una iglesia que está pasando por sufrimiento. Gente que ha perdido hogares, tierras, su comunidad. Gente que está pasando por pruebas y dificultades. Y en esta comunidad que está sufriendo, Santiago no se presenta como siervo, se presenta, no se presenta como alguien superior, sino se presenta como el siervo. Ahora sí, amada iglesia, después de esta brevísima introducción, vamos a ver cómo comienza el estudio del día de hoy, versículo 2. Hermanos míos, mire qué poderoso. Mientras Santiago renuncia a su parentesco con Jesús y se dice y se declara esclavo de Jesucristo, Santiago se presenta con aquellos que sufren, con aquellos de esta comunidad, como sus hermanos. Santiago se identifica como hermanos de los que sufren. De acuerdo a lo que hemos estudiado el día de hoy, de lo que hemos dicho acerca de Santiago, ¿cómo cree usted que fuera Santiago como líder? ¿Cree usted que Santiago fuera un tirano autoritario? ¿Cómo cree usted que fuera este Santiago, el justo, que estamos estudiando el día de hoy? Como líder. ¿Cómo, perdón? Haciendo buenas obras, daba testimonio con sus buenas obras, pero sobre todo como líder. Santiago no era un líder distante. Santiago no era el pastor intocable de las iglesias de hoy en día. Esos pastores que solamente tienen así asignada el área VIP de los que más diezman, después los que más o menos, y los invitados están hasta arriba, hasta atrás, y donde el pastor pasa así para que no lo toquen, no los distraigan. Si usted sí diezma y ofrenda, el pastor a lo mejor lo saluda, ¿no? El superapóstol lo saluda. Si ustedes de los de hasta atrás, pues ni lo van a voltear a ver, ni lo conocen, ni les interesa. Ese no era Santiago. Santiago era una persona involucrada completamente en su comunidad. Una persona que renuncia a cualquier título de autoridad y por lo tanto, entonces él estaba con la gente, como sus hermanos, siendo Santiago su hermano mayor.
renuncia a ser hermano de Jesús para convertirse a ser hermano mayor de los que sufren y de los que gozan. Y continúa el versículo 2. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahorita tenemos clarísima esa canción, ¿verdad? ¿No? Santiago 1, verso 2 está escrito que tenga gozo, ¿no? ¿Y qué dice la canción del coro? Yo danzo en el desierto, ¿no? Yo danzo en las pruebas. ¿Y sabe qué? Suena muy bonito. Pero la verdad es que ¿alguno de nosotros lo hace? ¿Será eso quizá lo que Santiago nos está diciendo? Es que se murió mi gato. Ay, sí, qué felicidad, soy muy feliz. Es que tengo problemas, me corrieron del trabajo. Ay, yo bailo, yo danzo. Suena muy bien. Sería lo ideal alcanzar y llegar quizá alcanzar cierto grado de madurez espiritual. Pero es realmente lo que demanda el Evangelio. Es realmente el objetivo del creyente. Justamente cuando vemos nosotros la traducción directa original del griego, más bien lo que dice este versículo es, consideren todo regocijo. Hay una versión que especialmente estuve viendo, comparando distintas versiones, y vamos a ver cómo suena distinto y cómo nos va a dar un distinto mensaje. Dice la traducción, la nueva traducción viviente. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Lo vuelvo a leer, nueva traducción viviente. Amados, adelante. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. ¿Cambia? ¿Usted cree que cambia con lo que estamos leyendo en esta versión Reina Valera? ¿Sí o es lo mismo? ¿Es lo mismo? Una dice, considérenlo como un tiempo para alegrarse, y el otro dice, tened por sumo gozo. ¿Es lo mismo? El problema es que la Reina Valera, nosotros podemos creer que si no vemos el trasfondo, si no conocemos el contexto, si no vemos la escritura y cómo se utilizaba en esos tiempos bíblicos, dice, es una orden. Gózate cuando tengas problemas, y tienes a la gente llorando, pero forzando la risa para querer cumplir, y eso no es así. Lo que nos está diciendo Santiago es que nuestra actitud frente a los problemas tiene que ser una decisión deliberada. No es una emoción, que nosotros podemos forzar. Lo que está hablando Santiago como hermano mayor a esta comunidad de Sufre es que busquen una perspectiva. Lo que dice Santiago no es siéntete gozoso, baila en el desierto, baila en la prueba, alégrate. Lo que está diciendo Santiago es considera y piensa realmente en qué te deberías gozar. Considera y piensa realmente lo que es de gozo para tu vida en este momento. En este momento que ellos han creído el mensaje de salvación. En ese momento que han tenido un encuentro personal con Jesús. En ese momento que han escuchado las buenas nuevas del Evangelio. Es la invitación que está haciendo Santiago. No a que forces una emoción que no tienes. Santiago no está pidiendo que como creyentes seamos masoquistas, que nos disfrutemos el dolor, sino es acerca de una visión, de cambiar nuestra perspectiva, de entender que el problema que estamos afrontando no es el final. Y muchas veces si nosotros no entendemos y queremos agarrar al pie de la letra este versículo aislado, podemos caer en errores tremendos. Hay gente que muchas veces puede parecer incluso inhumana o insensible cuando la gente está pasando por algún problema. Puede ser que alguien esté experimentando la pérdida de un familiar muy cercano. ¿Y qué le decimos para consolarlo? Gózate, ya está en la presencia del Señor. Gózate, alégrate. Pero realmente, en vez de ser consuelo, realmente terminamos apachurrando más a la persona, porque es humano sentir la pérdida de un ser querido. En el fondo de nuestra perspectiva, en el fondo de nuestra fe, sabemos que efectivamente Él estará en un lugar mejor. Pero por eso es que también los cristianos de la iglesia primitiva, la iglesia judía, también tenían un periodo de luto que respetaban demasiado. Porque al final de cuentas hay que respetar que han partido a un plano
a un plano más allá del nuestro. Y nosotros queremos ser tan espirituales, tan maduros espirituales que decimos, ay, no sé por qué lloras, si tú ya sabes el evangelio, si tú ya sabes que Él va a estar en la presencia del Señor. Pero se les olvida, mis amados, que incluso el mismo Jesús, ante la pérdida de su amigo de Lázaro, Jesús lloró. Es el versículo más corto. Y Jesús, sabiendo que Lázaro habría de tener vida eterna, Jesús sabiendo que Lázaro volvería a la vida en este mundo, Jesús lloró. Y nosotros queremos darnos de súper espirituales y decir, es que no has crecido espiritualmente, no te alegras en la promesa del Señor. Eso no es lo que habla la epístola de Santiago. ¿Y cómo continúa el versículo acerca de las pruebas, amada iglesia? Dice Santiago, cuando os halléis. No dice si acaso alguno, no dice si alguna vez. Él lo que nos está diciendo es que es seguro. Cuando te halles en un momento de dificultad, cuando te encuentres en un momento de tristeza, no es que probablemente lo enfrentarás, es seguro. En algún momento las pruebas vendrán a nuestra vida. Eso es lo único certero que vamos a tener en nuestra vida, que las pruebas van a llegar. Y justamente cuando hablamos de estas pruebas, dice la palabra y el término original es cuando caigas en medio de estas pruebas. ¿Será que nosotros elegimos las pruebas que nosotros vamos a enfrentar? No, ¿verdad? De la misma manera que cuando hablábamos del maratonista la semana pasada, que el maratonista nos declara la palabra del camino que tiene por delante. El maratonista no escoge el camino y la carrera que todos y cada uno va a tener. ¿Quién lo escoge? El Señor en su provisión, en su capacidad, en su sabiduría, en su capacidad de ser todopoderoso. Es el que pone el camino que pone por delante. El creyente puede escoger qué prueba va a pasar. De la misma manera, justamente va a ser lo mismo. La prueba de que todos y cada uno de nosotros enfrentamos no va a ser elección nuestra. La prueba es una situación que te encuentra. Pero ojo, la prueba y de lo que está hablando la palabra del Señor no es un castigo, no es un accidente del universo, no es una casualidad, no es una coincidencia. ¿Qué es? Es parte del plan de Dios para tu vida, para tu crecimiento. Estas pruebas que vamos a obtener en nuestro camino y que todos vamos a tener que enfrentar, justamente el término original en griego significa tanto situaciones externas como internas, pruebas, tentaciones, aflicciones, persecuciones. Hay muchos de nosotros que quizá no estamos pasando como esas tribulaciones que pasaba esta iglesia en ese entonces, persecución por causa de nuestra fe. Pero sí hay mucha gente que está luchando con crisis personales internas. Entonces, ante esta situación, ante esta prueba que vamos a enfrentar nosotros en nuestra vida, Santiago no habla acerca de una emoción, habla acerca de una decisión. No es, siéntete feliz y brinca de alegría, y fíngelo. No es lo que está pidiendo Santiago, sino lo que te está pidiendo Santiago es, cuando pases por un momento, considera realmente lo que es causa de gozo en tu vida. Y esto suena sencillo, pero aquel que está peleando en su vida diaria por alimentar a su familia, sin trabajo, por aquellos que tienen problemas personales, familiares, ruptura de una relación, pérdida de un ser querido, es seguramente difícil. Y muchas veces la pregunta es, ¿cómo es que de verdad podemos gozarnos en medio del dolor? ¿Cómo es que tú vienes y me dices que me goce y que me goce y que me alegre y que dance como dice la canción? Suena imposible realmente para nosotros muchas veces en la carne como seres humanos. Pero lo que está pidiendo Santiago no es ponte a bailar como dando vueltas,
sino que tú te reenfoques y cambies tu perspectiva. Que entiendas que la prueba no es el final, sino que la prueba va a ser un medio a través del cual el Señor te va forjando, te va enseñando, te va moldeando. Es un medio a través del cual, como cuando la palabra hace énfasis continuamente en este proceso de metales, cuando el oro y la plata son refinados, para eso es la prueba, para que tú puedas ser refinado y puedas crecer como persona. La prueba es el taller del Señor para forjarte y para hacerte crecer. Y continúa el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe. Ahora, lo que nos declara aquí la palabra es llamativo. La palabra que se utiliza aquí para prueba significa prueba, proceso, ensayo o proceso de aprobación. Es el mismo término, es la misma palabra, como decíamos, para probar metales preciosos. La fe, entonces, es probada por Dios. De la misma manera que se prueba el oro en el fuego. ¿Y para qué se pasa el oro en el fuego, amada iglesia? ¿Para qué se pasa? Para quitar las impurezas, para autentificarlo, para quitar todo lo que sobra. Las personas que trabajan con metales meten al oro al fuego para destruirlo, para hacerle daño. Al contrario, ¿verdad? Porque buscan mejorarlo, buscan que sea más puro. Eso es justamente la razón y el motivo que tienen las pruebas en nuestra vida, crecimiento. Y continúa, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué? Produce paciencia, perseverancia, constancia. Volvemos a regresar a lo que hemos hablado desde este estudio al inicio. Hebreos 10:38. Perseverar. Las pruebas tienen por finalidad purificar nuestra fe y traernos paciencia, perseverancia, constancia. Pero ojo, lo que dice el Evangelio no es que cuando tengamos un problema nos quedemos así sentados y tirados y seamos completamente pasivos y resignados a lo que está pasando. Caemos en el otro extremo, ¿verdad? Decir, bueno, Dios da, Dios quita, pues ya me espero. Lo que está diciendo la palabra no es que tú tengas una resignación pasiva, sino es que aprendas a seguir adelante incluso bajo la presión. Cambiando tu perspectiva y tu manera de ver las cosas. No enfocándote en el problema, sino enfocándote en Jesús, enfocándote en Dios y analizando que este proceso te va a terminar siendo más fuerte y te va a purificar. Versículo 4. Mas tenga, ¿qué dice? ¿Qué? Mas tenga la paciencia su obra completa. El trabajo que hace Dios no es una obra a medias. No es un trabajo de parchar, de poner un curita, de poner ahí cualquier ungüentito nada más para tapar, sino que es una obra completa. Lo que nos pide Santiago ante las pruebas es: deja que la paciencia haga su trabajo. Lo que tienes que buscar en medio de las pruebas es ser paciente. ¿Es ser paciente en qué? En la fe. Perseverar en la fe. En entender, quizá no por qué te llegó ese problema, pero sí entender que Dios en su sabiduría, como ese maestro espiritual que tenemos, como ese médico que es sabio y que sabe el mejor remedio para todos nosotros, lo que está haciendo es para nuestro bien. Muchas veces nosotros no vamos a entender, ni tampoco se nos pide que entendamos cuál es la finalidad. Los planes de Dios son mucho más grandes que los nuestros. El día de hoy, el calendario litúrgico, y por eso quería reforzarlo, hoy leímos el Salmo 105 de acuerdo al calendario litúrgico. Este calendario, de acuerdo al cual el Salmo y el texto que se lee el día de hoy, es un texto que nos une con todas las iglesias que llevan esta tradición y que dan lectura a este mismo pasaje el día de hoy,
en todo el mundo. ¿Y usted recuerda que ese pasaje de quién hablaba? Hablaba acerca de José. ¿Recuerda cómo cierra con José? Y nos declara la palabra y nos declara el salmista cómo llegó la hambruna y cómo llegó el hambre. Pero todo eso tenía una finalidad. Y nos declaró la palabra del Salmo 105 el día de hoy, de cómo José fue apresado injustamente. Y él sin haber tenido ocasión ni haber tenido culpa. Alguien pudo haber preguntado, Señor, ¿por qué viene esta hambre? Señor, ¿por qué yo fui apresado? Pero ¿qué decía justamente el Salmo 105 hoy? Que José había sido probado y fue liberado cuando fue aprobado por el Señor. Es exactamente el mismo proceso. Y mire lo que nos declara la palabra, que todo esto que vino, la hambruna en la tierra, que José fuera apresado, había sido ¿para qué? Para que todo Israel alcanzara la salvación de la mano de José en tierra de Egipto, ¿verdad? Lo que nos pide el autor no es comprende, trata de analizar y trata de razonar y pide, no le pidas a Dios, dime por qué, porque sus caminos son mucho más grandes que los nuestros. Lo que te está diciendo la palabra es simplemente reenfoca tu visión y estate convencido y seguro que vas de la mano de Jesús. Y que si tienes un Dios bueno, la prueba que tienes por delante es para tu crecimiento, para tu mejora, no para destruirte, sino para hacerte cada vez más cabal. Por eso continúa el versículo, para que seáis perfectos y cabales. Muchas veces nosotros al día de hoy, cuando usted piensa en alguien perfecto en la iglesia, ¿qué se imagina? Que no peca. Alguien que no peca, exactamente, la santidad, la integridad moral, alguien que no peca en lo absoluto. Pero justamente, últimamente, en muchas iglesias nos hemos desviado. Creemos que la santidad es entre más largo el cabello, entre más larga la falda, entre más tapado estoy, menos peca y más santidad hay. Esa no es la perfección de la que nos está hablando Santiago. No se trata de una perfección sin pecado, sino se trata de ser íntegros, completos, enteros, de no ser una persona de doble ánimo, de no ser una persona de no ser una persona que tiene doble cara. Lo que está diciendo la palabra y el término original en griego es una persona integrada, una persona sin fractura, perdón. Y justamente continúa este versículo. Sin que os falte, adelante, buenas tardes, sin que os falte cosa alguna. La meta de cualquier prueba que tengamos en esta vida, amada iglesia, la meta no es el sufrimiento, la meta no es el dolor, es que es la madurez y que nosotros aprendamos a llegar a la integridad. Versículo 5. Y si alguno de vosotros, ¿qué más? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Aquí vamos a hacer una pausa. ¿En qué consiste la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? Pues la sabiduría viene de Dios. O sea, ¿Pero qué es? nosotros sabemos. Lo que nosotros sabemos, justamente, esa es precisamente quizá la diferencia más profunda que hay con la sabiduría que hace mención la palabra del Señor. Muchas veces nosotros, al día de hoy, creemos que la sabiduría o alguien que es muy sabio es alguien que ¿qué? Que sabe mucho, alguien que tiene mucho conocimiento, que ha leído mucho, que conoce muchas fechas, que conoce mucha historia, que conoce mucho, pero eso no es sabiduría. Eso es simplemente conocimiento. Hay gente que tiene una capacidad importante para hacer cálculos, para memorizar. Eso tampoco es sabiduría. Eso es inteligencia. Lo que nos está diciendo justamente el autor de esta epístola en este momento es que la sabiduría consiste en actuar de acuerdo a la perspectiva de Dios. Justamente decíamos, la sabiduría viene de Dios. El creyente cree que la sabiduría viene de Dios. ¿Por qué? Pues porque justamente es que el creyente vea las cosas desde la perspectiva divina. Si sabemos que Dios es perfecto, que es entero, que es cabal,
que es santo. Lo veíamos en la serie pasada. Lo que puede hacer el creyente es ser espejo y ser un reflejo de lo que Dios hace con su creación. La sabiduría entonces es comportarte de acuerdo a lo que Dios ha dicho para ti. Es entender la perspectiva que tiene Dios en todo este proceso que tú estás pasando. Y justamente aquí Santiago habla de aquellos que tienen falta de sabiduría. ¿Usted tiene sabiduría? ¿Tenemos sabiduría, David? Y de acuerdo a lo que estamos hablando, ¿sí? Santiago asume que a todos nos va a faltar y a todos nos falta sabiduría. Nadie de nosotros puede lograr tener esa sabiduría de la cual nos habla el Evangelio. Solamente esa sabiduría y la sabiduría máxima viene de Dios. En algún momento dado, nosotros vamos a necesitar de echar mano de esa sabiduría de Dios. Y sobre todo, en los momentos difíciles, en los momentos de la prueba. Es en medio del dolor, del sufrimiento, de todas estas situaciones que pasan en nuestra vida, que nos mueven el piso, donde nosotros somos más proclives a perder y a no tener sabiduría. Porque lo primero que nos enfocamos cuando tenemos ese tipo de problemas es preguntar, ¿por qué? Queremos luchar y salir con nuestras propias fuerzas. Lo que nos está diciendo Santiago es paciencia, perspectiva. Confía en el proceso que Dios tiene para tu vida. Pon en perspectiva que Dios no te quiere matar. Dios no quiere tu sufrimiento. Dios no quiere tu daño. Dios lo que quiere es tu crecimiento. Que seas mejor, que seas íntegro, que tu fe sea probada. ¿Para qué? Para ti mismo y para los demás. Y una vez que tu fe sea refinada como el oro, en ese momento tú puedas crecer como persona. Pero cuando estamos en medio del problema, lo que hacemos es dar golpes de ahogado y nos ahogamos en un vaso de agua. Entonces Santiago sabe que todos necesitamos sabiduría. Y en momentos de prueba, más. ¿Y qué dice Santiago a los que tienen falta de sabiduría? Pídala. Pídala a Dios. Lo que a usted le queda es pedir y seguir pidiendo. ¿A quién? A Dios. No a los sabios, no al brujo, no al astrólogo, no a la inteligencia de este mundo. A Dios. A Dios, que es el autor de toda y la máxima sabiduría. Es a quien te dice Santiago, pide la sabiduría. La sabiduría realmente viene de Dios. Él es el poseedor de la sabiduría. Pídesela a Él. Y continúa el versículo. ¿Cómo continúa, amada iglesia? El cual da ¿a quiénes? A todos abundantemente y sin reproches. Dios da a todos. No hay favoritismo. No te lo da echando en cara absolutamente nada. Cuando tú te acercas pidiendo sabiduría a Dios, Él no te dice, oye, otra vez estás pidiendo, otra vez estás aquí viniendo. Dios no te humilla. Dios no te rechaza. Dios da. Y continúa el versículo y cierra. Y le será dada. Mire qué fuerte. Esto es una promesa. Esto es algo que el Espíritu Santo de Dios está prometiendo. Si tú necesitas sabiduría y pides sabiduría a Dios, Dios te la va a dar. Esa es una promesa que hace el Espíritu Santo a través de Santiago. Todos necesitamos esta sabiduría. Todos necesitamos ver la vida desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo se obtiene? Pidiendo. Y Dios no va a escatimar, la va a dar abundantemente. No a cuentagotas, no te la va a dar a regañadientes. No se la va a dar a un grupo escogido de super espirituales. Dios lo ofrece para todos. ¿Y la sabiduría? ¿Para qué es la sabiduría que nos habla Santiago, amada iglesia? Para saber afrontar los problemas. Para saber afrontar los problemas. Muchas veces nosotros pedimos, Señor, dame la sabiduría para saber cómo salir de este dolor que tenemos. Pero hay muchas veces, y habrá muchas pruebas, habrá muchas situaciones, muchas pruebas que nosotros pasemos, que realmente no tienen solución. La pérdida de un ser querido, la pérdida de un ser amado, eso realmente no tiene nosotros cómo podamos arreglarlo.
Habrá algunas cosas que sí, que podamos nosotros pedir dirección a Dios para obrar de acuerdo a lo que Él manda, de acuerdo al Evangelio, para nosotros poder obrar de acuerdo a lo que se espera de nosotros, de acuerdo a la sabiduría de Dios. Pero sobre todo, amada iglesia, la sabiduría que habla Santiago, como Él nos está diciendo, tenemos que pasar la prueba, perseverancia. La sabiduría bíblica que habla Santiago es saber cómo vivir con esta prueba. Hay cosas que no podremos cambiar. Y si nosotros queremos arreglarlas por nuestros propios medios, viviremos frustrados, enojados, deprimidos, entristecidos. Lo que te dice Santiago es, pide la sabiduría para que veas las cosas desde la perspectiva de Dios. Si Dios te puso la prueba, Dios te puso una salida. Una salida. La prueba no va a ser el final. No te enfoques en la prueba, no te enfoques en por qué, no te enfoques en el cómo. Enfócate en ir con Dios. Enfócate en verlo a Él, poner tu vista en Él y que tu fe prevalezca, que tu fe no flaquee. Versículo 6, ya vamos a acabar. Versículo 6, pero pida con fe. Ojo, y es justamente aquí donde nos equivocamos. No se trata de tener fe en la fe. No se trata de tener fe en el proceso. Se trata de tener fe ¿en qué? En Dios. En el que da, el que escucha y en el que responde. Justamente es de la fe que nos está hablando Santiago. Pida con fe, no dudando nada. Justamente el término que habla en el griego original te dice dividir el pensamiento. Eso es dudar en la traducción actual, dividir el pensamiento. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que está advirtiendo Santiago? No dividas tu pensamiento. Decimos, vamos con Dios y pedimos. Y decimos, Señor, pero ¿y si no? Decimos, Dios puede, pero ¿y si no? Dios ayúdame, pero si Dios no quiere. Ese es dividir tu pensamiento y esa es la advertencia que nos está haciendo Santiago. Pero pida con fe. ¿Qué tenemos que pedir con fe? ¿Milagros? ¿Polvo de oro? ¿Plumas de ángel? Sabiduría. Sabiduría. Ve el peligro de justamente cortar versículos. Lo que viene hablando Santiago está hablando de la sabiduría de Dios. Y mucha gente le corta el versículo y dice, pida con fe. Ahí está. Pides con fe, pide un auto nuevo, decrétalo. Mentalízalo y se te va a dar. Porque aquí dice que pidas con fe. Lo que está diciendo Santiago es, pide sabiduría, que es lo importante. Dice, pero pida con fe, no dividiendo el pensamiento, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es quizá una de las figuras más fáciles de entender, ¿verdad? Para todos nosotros aquí que estamos en Cancún, cerca del mar. Sabemos lo que son las olas, cómo van, cómo vienen, cómo te arrastran y si te agarran una de esas grandotas, te vuelve a sacar. El que duda, nos dice Santiago, es como esa ola. No es estable. Las olas suben, bajan, van, vienen. Usted puede hacer la prueba. Podemos ir la próxima vez que vayamos allá a la playa, hacer bautizos, allá al mar. Llevamos una pelota y la aventamos y nos quedamos viéndola y vamos a ver cómo aparece de un lado al otro, se acerca a la orilla, se vuelve a ir, a lo mejor se va a ir las mujeres, a lo mejor vuelve a regresar, a lo mejor se va hasta, no sé hasta dónde se puede ir. Pero justamente es lo que nos dice Santiago. El que duda es como esa ola de mar. No es nada estable, no tiene dirección, no tiene estabilidad, no tiene un soporte. Va por la vida, a veces bien, a veces mal, vienen tiempos buenos y se levanta, viene alguna adversidad, viene algún problema, te tira completamente, porque nuestra mente está dividida, porque no tenemos bases, porque no tenemos dirección, por lo tanto, no tenemos estabilidad. Versículo 7. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cuáles eran los requisitos de la fe de acuerdo a Hebreos que vimos la vez pasada? Creer en Dios y que Dios responde, ¿verdad? Si usted no cumple con esos dos requisitos de la fe que ya vimos en Hebreos, si usted no cree en Dios y no cree que Dios responda, nos lo dice claramente Santiago. No piense pues quien tal haga recibirá cosa alguna del Señor. Y no es que Dios no quiera dar, no es que Dios no quiera compartir.
es el que pedimos lo que nosotros queremos, ¿no? Muchas veces La fe porque nos da otra cosa, pero eso es lo que realmente... es que el problema con la fe, y justamente en la serie que estamos estudiando, es que nosotros muchas veces ponemos la fe en otras cosas. Tenemos la fe en la fe, cuando realmente todo el mundo tiene fe. Justamente lo que hemos estudiado en esta serie es que incluso el fan de fútbol tiene fe en su equipo que va a ganar. Hay gente que tiene fe en amuletos, en procesos, en hechizos. Todos tienen fe, pero la fe que realmente viene directamente de la palabra del Señor es depositar la fe, primero en que hay un Dios, y segundo que ese Dios actúa a medida de acuerdo a lo que cada persona exactamente, de acuerdo a lo que necesite cada persona. Cada persona va a tener su propio camino, cada persona va a tener su propia prueba, cada uno de nosotros pasaremos pruebas y procesos totalmente diferentes. Entonces, exactamente, entonces es justamente lo que nos está diciendo Santiago en este estudio. La fe y lo que nosotros tenemos que hacer en tiempos de prueba es pedir sabiduría a Dios, que no es otra cosa sino que buscar la perspectiva de Dios. Aceptar y perseverar en que esto que estamos pasando es para nuestro propio crecimiento, para nuestro propio bien. Entonces dice el versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Versículo 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Este versículo tiene un término bien interesante en el griego original. Dice el hombre de dos almas, o el hombre de dos corazones. Es la única vez en toda la Escritura, en todo el Nuevo Testamento que está en griego, que se utiliza este término. Pero ¿qué es justamente lo que está diciendo Santiago? ¿Cuál es el hombre de doble ánimo? ¿Cuál es el hombre de doble corazón? A veces tira para un lado, a veces tira para el otro. No sabe el que quiere, un día quiere algo, un día quiere otra cosa, no sabe a quién sigue. He conocido personas que muy orgullosamente dicen, es que yo fui testigo de Jehová, y después fui mormón un tiempo, luego me hice adventista, ahora quiero ser esto, ahora quiero ser luterano, ya después resulta que está interesado en el budismo. Esas, y lo peor del caso es que te lo dicen con orgullo, o sea, te lo dicen con orgullo, como yo he conocido mucho, es que en realidad no has conocido nada, por eso es que estás dando brincos por todos lados. Esas son las personas de doble ánimo. Y justamente en este tema de la fe que estamos hablando, es justamente lo que te está advirtiendo Santiago. Si tú eres una persona que vas buscando de aquí para allá y no acudes a la fuente de toda la sabiduría, que no es ningún superapóstol, no es ningún super sacerdote, no es el Papa, no es ningún monje, sino que es Dios directamente, vas a ser como una ola, como una pelota en medio del mar. Y el problema es que mucha gente seguirá así, sin dirección, sin rumbo, sin saber a dónde va. Amada iglesia, ese es el estudio del día de hoy, ese es el tercer estudio. Vamos recorriendo un camino muy bonito realmente. Son dos caminos que se cruzan. Santiago, el hermano del Señor, el hermano de Jesús, fue de esos primeros creyentes, líder de la iglesia madre. Él era todavía un judío que llevaba las costumbres judías, creyendo en el mensaje del evangelio. Un hombre que fue columna de la iglesia durante sus primeros años y dio testimonio de su fe hasta el último momento con su muerte y su martirio. Pero hemos visto cómo estos dos caminos, entre Hebreos y Santiago, se mezclan, comunidades parecidas que están igual sufriendo persecución. Hay un problema el día de hoy en esas iglesias donde te dicen que la prueba, el problema que tienes es un castigo, es que usted está en pecado, es que Dios te está castigando, es que si usted pide y Dios no le quita el problema, entonces no tienes fe. Eso realmente no es lo que te declara la palabra del Señor. La palabra del Señor, como la hemos ido viendo a lo largo de esta historia, nos cuenta algo completamente distinto. Que las pruebas aparecerán en nuestra vida, no como un castigo, sino como una oportunidad para que nosotros crezcamos. Es un proceso que nos pone el médico sabio, el médico perfecto, para que nosotros vayamos refinando y creciendo nuestra fe. Amén. El día de hoy, como creo que ya me he extendido un poquito más, el día de hoy, amada iglesia, no vamos a dejar los 5 puntos, al contrario.
La tarea va a ser para usted. Yo le voy a dejar 5 preguntas para que reflexionen a lo largo de la semana y que usted se haga y medite. Le voy a dar 5 preguntas. Usted, le recomiendo, cierre su día antes de irse a dormir. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Antes de irse a acostar, quédese pensando y reflexionando en cada una de estas preguntas. Y lo podemos hablar próximo domingo. Amén. Primera pregunta que quiero que se queden. Realmente, después del estudio de hoy, ¿cómo reflexionamos cuando llega la prueba? ¿Realmente nos quejamos? ¿Nos entristecemos? ¿O sentimos gozo? Quiero que sean muy honestos cada quien. No me diga la respuesta, no me diga la pregunta. Pero justamente hoy vimos los extremos. Santiago no pide que bailemos como tontos. No nos pide algo imposible, que es más que Jesús ni siquiera tampoco hizo. Pero realmente estamos reaccionando de acuerdo a lo que nos recomienda Santiago. Repito, pregunta número 1. ¿Cómo reacciona cada uno de nosotros? ¿Cómo reacciono yo ante la prueba? Segunda pregunta. Si estás en una prueba, si estás en un problema, si estás en una situación personal, interna, social, económica, pregúntate, ¿qué está produciendo esta prueba en mi vida? Hemos visto en el estudio del día de hoy que las pruebas, el objetivo de las pruebas son la paciencia. Pregúntese, ¿está cosechando paciencia o amargura? ¿Está cosechando esta prueba que estoy experimentando paciencia o frustración? ¿Está cosechando esta prueba que tengo paciencia o falta de fe? Eso usted pregúnteselo en la semana. Tercera pregunta, amada iglesia, y es algo que quizá aquí es interesante que reflexionemos. ¿Pedimos sabiduría? Cuando viene la prueba en nuestra vida diaria, en nuestro tiempo de oración, ¿pedimos sabiduría a Dios? ¿O pedimos simplemente que nos quite la carga? Hay muchas veces que nosotros intentamos resolverlos con nuestra propia inteligencia. Pero pregúntese, ¿estoy pidiendo sabiduría? Curiosamente llegamos con Dios y decimos, dame el dinero para pagar, dame la fuerza para esto. Esta persona que quiere hacer daño o me está haciendo daño, que desaparezca, ¿no? O sea, queremos la solución corta. Pero realmente, de acuerdo al estudio del día de hoy, ¿pedimos sabiduría? Pregunta número 4. Pregunta para su jueves, amada iglesia. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Tu fe es estable o eres como una ola de mar? Muchas veces nosotros creemos estar firmes y sólidos. Decimos, no, sí, yo creo el evangelio y Dios me rescató. ¿Y sabe qué? Viene una prueba difícil, tenemos una pérdida importante y la fe de esa persona era nada más de dientes para afuera. Se destruye completamente, ya no había. Hay incluso gente, pastores que han estado mucho tiempo en el ministerio, que te cuentan su historia. Realmente ha habido pastores. Algún pastor, recuerdo hace mucho tiempo, vi la historia y no era precisamente con final feliz. Un pastor tenía una hija pequeña, era la ilusión de la familia. A la hija le empiezan a diagnosticar una enfermedad muy grave, no sé si leucemia, él siendo pastor. Y él empieza a meterse en oración, y Dios sálvala, y Dios salva. Y al final de cuentas, la niña no se sana, no se salva. Y estamos hablando de un pastor de 30 años de experiencia en Estados Unidos. ¿Y sabe qué es lo que pasó con ese pastor? Renunció a su fe. Apostató completamente de la fe. Porque no se hizo la solución de acuerdo a lo que él hubiera esperado de Dios. Entonces, amada iglesia, pregúntate el día de hoy, ¿tu fe es estable o tu fe es como la ola de mar? El problema es que si tú no tienes comunión, si tú no sabes y no sabes reconocer la voz de Dios, si tú no te alimentas de la palabra constantemente, no sabes qué es lo que Dios quiere para tu vida. No puedes tener fe en algo que realmente no conoces. La fe nos debe llevar a conocer personalmente y tener una relación con Dios. Entonces, esa es la base de una fe estable. Y última pregunta para su viernes, para que en vez de que se vaya ahí se vaya por ahí de parranda, mire, mejor quédese en su casita, hágase esta pregunta. ¿Tienes 2 corazones? ¿Eres de doble ánimo?
El día de hoy estudiamos que es el único término que aparece en la Biblia. El hombre de dos corazones. ¿Tienes dos corazones? Si tienes dos corazones, lo que nos dice la palabra del día de hoy es que estás fragmentado. Es que no estás unido. Y eso es algo que las pruebas vienen para arreglar. Amén. Amén. Muy bien, amada iglesia, pues damos por finalizado el estudio del día de hoy. Este ha sido el tercer estudio. Es esta serie que se llama La fe que vence. Damos gracias a todos aquellos que se unieron a nosotros al estudio de la palabra, a todos aquellos que siguieron la transmisión a través de la semana. Vamos a dar por concluido el estudio para continuar con el servicio. Amada iglesia, vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias al Señor por esta oportunidad, por este mensaje que ha tenido hoy para nosotros. Así que póngase de pie, incline su cabeza ahí en su lugar. Terminando. Y decimos: Señor Jesús, te damos las gracias, Señor, por este estudio que hemos tenido el día de hoy. Te damos gracias porque en tu sabiduría, en tu cuidado, el día de hoy podemos entender que todas las pruebas, que todos estos problemas que llegan a nuestra vida son para que nosotros nos acerquemos más a ti. Te pedimos, Señor, que tú nos acompañes, que nos fortalezcas. Sabemos, Señor, que tú no nos soltarás de tu mano, que las ovejas son tuyas, que tú no las alejas de tu lado, pero te pedimos que nosotros tengamos la fortaleza para seguir sujetándonos de tu mano. Te pedimos que nosotros vayamos poniendo ese corazón dispuesto para buscar cada vez más esa sabiduría, Señor, y te damos las gracias porque nosotros en los procesos, en las dificultades que hemos pasado, hemos pedido por la respuesta sencilla, la respuesta fácil, cuando realmente lo importante es pedir tu perspectiva. Que nosotros entendamos tu corazón, que nosotros entendamos que tú eres un Dios bueno, un Dios misericordioso, que quiere nuestro bienestar, que no quiere nuestro daño. Y al mismo tiempo recordemos que tú lo has dado todo por nosotros, que tú, tu amor, tu cuidado ha sido tan grande por todos y cada uno de nosotros que estamos aquí, por todos los creyentes que han habido, que hay y que habrá, que has pensado en nosotros hasta el último momento de tu vida y has dado por nosotros y por nuestro rescate hasta la última gota de tu sangre. Te damos las gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, amada iglesia, vamos a terminar.